suma y resta de vectores. En este caso vamos a trabajar con tres vectores, F1, F2 y F3. Bien, ustedes ya tienen la fórmula. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula a estos tres ejercicios. Voy a calcular primero la sumatoria en Fx. ¿Cómo calculo la sumatoria en Fx? F1 por el coseno del ángulo que representan. Es importante que no se confundan coseno con seno. Coseno representa el eje de las X, el seno representa el eje de las Y. Esas dos las tienen ustedes en su calculadora. La tecla sin representa cos al seno y la tecla cos al coseno. Una vez que hicimos eso, escribimos las 3 de coseno y las 3 de seno, simplemente uso la calculadora y escribo 45 cos 30. En la calculadora científica no es necesario escribir ni el por ni los grados para obtener el resultado. Igual, y el resultado es 38.97, como ven ahí. Una vez que hicieron eso, se hace tanto con el coseno y obtengo los tres resultados, se hace con el seno y obtengo los tres resultados. Voy a determinar la sumatoria de fuerzas que hay en el eje X y la sumatoria de fuerzas que hay en el eje Y. ¿Cómo? Sumando o restando. Tienen que respetar los signos, es decir, 38 es positivo, el 28 es positivo, pero el 15 es negativo. Entonces, 38.97 más 28.16 menos 15.62 me da este total. En el caso de la Y, los tres son positivos, entonces no hay ningún inconveniente. Al hacer los tres positivos, simplemente lo sumo y obtengo lo que es la suma de fuerzas en el eje de la Y. A continuación, vamos a calcular la fuerza resultante. Aquí ya no es necesario todo esto. Para calcular la fuerza resultante solamente necesito dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? La sumatoria de Fx y la sumatoria de Fy. Es importante que entiendan en esta parte que si se equivocaron en sumar un número, la respuesta va a estar mal. Todo depende de la sumatoria de Fx y la sumatoria de Fy. Para calcular la fuerza resultante, la fórmula es fuerza resultante es igual a la sumatoria de Fx al cuadrado más la sumatoria de Fy al cuadrado también. Como va a ir la raíz cuadrada, es importante que escriban todo entre paréntesis para que la calculadora dé el resultado correcto. Es decir, van a trabajar con esa fórmula, en la cual dentro de los paréntesis van a poner los valores 51.51 y 164.1. Una vez que lo tengan así, van a su calculadora y lo escriben de la misma manera. Raíz, paréntesis, paréntesis, y los valores de las fuerzas que obtuvimos del paso anterior. Como resultado, voy a obtener 171.99 newtons. Es importante que entiendan en este punto que para saber si hicieron bien las cosas, si es que sumaron bien las fuerzas resultantes y demás, que la fuerza resultante tiene que ser mayor a la fuerza mayor de X o de Y. En este caso la mayor es 164 y yo como resultado estoy obteniendo 171. Muy bien, ahora como último paso voy a calcular el ángulo. Para calcular el ángulo, la fórmula que voy a utilizar es esta. Teta es igual a inversa tangente la sumatoria de Fy entre la sumatoria de Fx. Es decir, la fórmula me va a quedar inversa tangente 164.1 entre 51.51. Recuerden que es un ángulo el que estoy sacando. Por lo tanto, la respuesta me tiene que dar en ángulos. Escribo esto. ¿Cómo se escribe tangente menos 1? Presiono la tecla Shift arriba a su izquierda y después tan. Tienen que observar bien que aparezca el tan menos 1.
Y luego escribo, paréntesis, 164.1 entre 51.51, cierro paréntesis, igual. La respuesta es 72.57, pero les recuerdo, yo ocupaba grados, entonces voy a la tecla de grados que se encuentra a un lado del menos entre paréntesis, y esa es la respuesta final. Es decir, el ángulo va a ser, si mis cálculos no me fallan, 72 grados, 34 minutos, 23.67 segundos. Y ahí ya obtuve los 4 valores, es decir, fuerza, sumatoria de fuerza X, sumatoria de fuerza Y, fuerza resultante y θ, el ángulo de inclinación de esa fuerza resultante. Espero que haya quedado claro. Nos vemos.